Muy buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí junto con mi colega, la ingeniera Lacey Vélez. Pues saludos para todos los hermanos latinoamericanos y compatriotas desde la ciudad de Manta, la bella ciudad de Manta. ¿Sí se observa? ¿Me confirman si se observan las diapositivas, por favor? Sí, póngala en modo presentación, por favor. Bien. Siempre es importante decir que los costos están presentes en todo, ¿sí? Los costos, toda la vida se mide por su costo, más no por su precio. Muy importante esta frase, porque hasta la vida del ser humano tiene costos, ¿verdad? Entonces, junto con mi colega hemos querido abordar un tema muy importante, que son los efectos de la asignación de los costos de producción y comercialización, ¿sí? El objetivo de esta ponencia, pues, es resaltar esa importancia, ¿sí? La importancia que tienen los costos y de cómo se le debe prestar atención a estos mismos, ¿verdad? De cómo los costos influyen en la toma de decisiones y cómo influyen en la rentabilidad de las empresas, ¿sí? Y también todo esto depende de una adecuada o inadecuada asignación de costos, ¿sí? Nosotros hemos basado nuestra investigación netamente en nuestra experiencia profesional, ¿sí? Y a continuación, pues, les vamos a presentar ciertos aspectos importantes, ¿sí? Todo depende mucho de la forma en que se asignan los costos, ¿verdad? Para esto es importante que las empresas tengan definido una estructura de costos, ¿sí? Estas empresas deben definir su estructura de costos, ¿sí? De cómo están distribuyendo sus costos, es decir, de qué están considerando como costo y qué están considerando como gasto, ¿sí? Es importante partir de eso, porque eso es lo que nos va más adelante a determinar un efecto, ¿verdad?, de esta asignación. Y esos efectos se van a reflejar en los estados financieros, ¿sí? ¿Cómo es una estructura de costos? Bien, para esto es muy importante tener un control adecuado, ¿verdad?, de todos los costos necesarios en la elaboración de los productos. Es decir, la forma en cómo se están asignando estos productos. Para ello es importante partir de un excelente plan de cuentas, ¿sí? Las empresas deben tener bien estructurados y bien organizados sus planes de cuentas, ¿sí? Bien clasificados en qué es costo y en qué es gasto, para que al momento de que se registre la acumulación, que no es más que el registro de todos los costos que se dan en la producción, estén bien identificados, acorde a ese plan de cuentas. Y también estén bien estructurados nuestros centros de costos o nuestras divisiones departamentales, ¿sí? Entonces, una buena división departamental va a permitir eso. Y dentro del tratamiento de los costos existen dos aspectos o dos principios fundamentales. Ya hablé un poco de uno, que es la acumulación de costos, ¿sí? ¿Qué es la acumulación? No es más que el reconocimiento inicial de la transacción que origina un costo, ¿verdad? Es el registro posterior a ese reconocimiento, para después poder asignarlos de una manera adecuada, ¿sí? Es importante tener en cuenta el flujo del proceso productivo, ¿sí? Partiendo de los tres elementos del costo, que en economía también se los conoce como factores de la producción, ¿sí? Partiendo de las materias primas, ¿sí? Recordemos estos tres elementos. Las materias primas, que identificadas y registradas desde el momento que se compran, desde el momento que se ingresan, ¿verdad? Deben identificarse todos los costos que se incurren en la adquisición de la materia prima, necesarios para darle su condición y ubicación, ¿verdad? Tal como nos señala la NIC 2. Y de este registro se verá reflejado al momento que esta materia sea consumida
sea transformada, ¿verdad? Y sea, obviamente, trasladada a un inventario de productos en proceso, ¿sí? A veces, como profesionales, como contadores, les decimos a las personas que registren transacciones, pero si no le identificamos esa transacción, si no le identificamos el destino, ahí puede haber un inconveniente desde el momento del registro. Y ese efecto se verá al final en los resultados. El segundo elemento que ya conocemos es la mano de obra directa, ¿sí? Que como sabemos es todo lo que se paga al personal, ¿verdad? Que interviene en la elaboración del producto. En el momento que se registra este pago, se deben considerar todo lo que reciben los trabajadores. Yo les digo aquellos que se ensucian las manos, aquellos que están inmersos en el proceso productivo, ¿verdad? Y después se debe ver la forma de cómo asignar esa mano de obra, ¿sí? Elegir una base de asignación, que pueden ser las unidades producidas, las horas máquinas, las horas hombre, ¿verdad? Y el tercer elemento que tenemos son los costos indirectos de fabricación. Tal vez el elemento más complicado de distribuir, ¿sí? Precisamente por la variedad y cantidad de estos costos indirectos, ¿verdad? Al ser cantidad y variedad, resulta difícil su asignación. Y al ser variedad y cantidad, se debe estar plenamente identificado si es un costo indirecto o si de pronto es un gasto. Y se deben ver las formas de asignar estos costos indirectos. Todos estos tres elementos van a fluir hacia el inventario de productos terminados, hacia el inventario de productos en proceso, ¿sí? Luego de que se han acumulado estos tres elementos, van a pasar a un inventario de productos terminados, ¿sí? Que es una cuenta de balance y es la cuenta donde se van a reflejar todos los efectos de esta asignación. ¿Por qué? Porque si no se registraron bien los tres elementos, ¿verdad? Este costo va a pasar al inventario de productos terminados y en el balance se van a reflejar esos efectos porque vamos a tener un inventario o subvalorado o sobrevalorado, ¿sí? Y posteriormente, cuando vendemos ese inventario, a ese costo subvalorado o sobrevalorado pasará al estado de resultados en el costo de venta. Y en el costo de ventas, ¿verdad? Vamos a tener otro efecto, porque vamos a tener unidades vendidas con esos costos que pudieron estar mal asignados, ¿sí? Dentro de nuestra investigación, hicimos un análisis al sector pesquero, ¿sí? Ustedes saben que Manta es una ciudad pesquera por excelencia, una ciudad conocida como la capital atunera del país, y es necesario establecer que en este sector existen empresas dedicadas a la captura y a la venta, como hay otras empresas que se dedican a comprar materia prima, el pescado, procesar y hacer las latas de atún. Nosotros hemos centrado nuestra investigación en empresas que se dedican a la captura como tal, es decir, envían sus buques al mar, capturan en sus faenas de pesca y posteriormente venden esa pesca, ¿sí? Entonces, una vez que los tres elementos del costo han fluido, se trasladan al producto terminado. En este caso, en el caso puntual de esta empresa pesquera, ¿cómo era la estructura de su estados financieros o de su estado de resultados? Presentaban sus ingresos y presentaban sus costos de extracción pesquera, ¿verdad? Segregados en directos operativos e indirectos operativos, lo cual hacía un estado de resultados extenso, ¿verdad? Hasta cierto punto tedioso para leer. Entonces, en la asesoría que se les brindó, se les dijo que tenían que hacer primero una liquidación de sus costos. Es decir, que todos sus costos, ¿verdad? Tenían que primero convertirse en un inventario de pesca, para que posteriormente ese inventario sea vendido y trasladado a un costo de venta, tal como se observa en la imagen que tenemos en la parte derecha de su pantalla. Esta es la estructura a la cual se debe llegar, tratando ese análisis en el sector pesquero.
Y todo eso puede ser un efecto, como ya lo hablamos, de una correcta o una mala asignación de costos. De un correcto registro o de un mal correcto registro de costos. Es decir, que si en esta estructura de costos está representada con el grupo 5, no se incorpora un valor relacionado con la extracción y fue considerado como gasto, desde ya estaría alterando los resultados. Y desde ya ese inventario estaría subvalorado. Es decir, no estarían considerados todos los costos. Por eso recalcar la importancia que tiene una adecuada distribución de costos y el efecto que tendría en los estados financieros, ¿verdad? Otro análisis que pudimos determinar es en los costos de comercialización, puntualmente en una comercializadora de combustible. Cuando revisamos la estructura de su estado financiero, pudimos detectar que solo estaba considerando como costo de ventas, ¿sí?, el costo de adquisición del combustible, ¿verdad? Y por ende tenía un margen bruto que no era el real. Al hacer el análisis de la estructura de costos, se pudo determinar que existían costos adicionales necesarios para que la empresa pudiera vender sus productos, ¿sí? ¿Basados en qué? En la NIC 2, en el párrafo 38, ¿sí?, que menciona que el importe de los inventarios reconocido como costo o gasto durante el periodo, denominado generalmente costo de las ventas, comprende los costos previamente incluidos en el registro, en la medición de los productos que se han vendido, es decir, los costos incorporados al momento de la adquisición, así como los costos indirectos, ¿verdad?, de distribución y los costos de la producción de los inventarios por importes anómalos. Es decir, que a más del costo de adquisición, se deben incorporar costos indirectos necesarios para distribuir el producto. Basados en esta norma, en la NIC 2, en el párrafo 38, se propone una estructura de costos, o se propone que se incorporen todos esos costos al costo de ventas, ¿sí?, ya que todos esos costos estaban siendo considerados dentro del grupo 6 de gastos. Es así que la estructura inicial que tenía la empresa, donde solo presentaba como costo de ventas el costo de adquisición, se propuso esta estructura, donde a más del costo de adquisición, se consideraron otros costos. Como sabemos, aquí en la costa hay un costo de evaporación. El combustible se evapora y eso representa una pérdida, un costo para la empresa. La mano de obra de los despachadores y otros costos que comprenden, por ejemplo, la depreciación, los mantenimientos de los dispensadores, para realmente darnos el margen real, ¿sí? Cosa que al presentar un análisis se pudo detectar lo siguiente. Lo que ustedes observan aquí es el ingreso promedio por galón, porque sabemos que hay 3 productos, ¿verdad? Entonces el ingreso promedio por galón entre los 3 productos, esto antes de la última subida del combustible, representaba en ingresos 5,24, sin incluir el IVA. El costo de adquisición, que se lo consideraba costo de ventas, 4,67, para dar un margen bruto de 0,58, ¿verdad? Al incorporarle al costo de ventas todos los costos adicionales, ¿verdad?, este costo de ventas se elevó a 4,87. ¿En función de qué se incorporó esos costos adicionales? En función de los galones vendidos, ¿verdad? Entonces, el costo de ventas pasó a ser 4,87, por lo que el margen bruto se redujo a 0,37, representando un 36,21%. Con este margen, la empresa debería ser capaz de cubrir sus gastos operativos, ¿sí? Como conclusión, queremos resaltar la relevancia que tienen los costos en las empresas y la atención que debemos prestarle dentro de las empresas a estos costos, puesto que estos están inmersos en las actividades de la vida diaria y sobre todo estos
En base a estos costos se toman decisiones. Para una correcta asignación de costos es necesario tener una buena estructura de costos, partiendo de un adecuado plan de cuentas. ¿Sí? Adicional, es importante destacar, ¿sí?, que el tratamiento de los costos es muy importante para las empresas que elaboran y comercializan bienes y para aquellas que también prestan servicios, porque a través de los costos pueden medir su rentabilidad, ¿sí? Y todos los efectos de una correcta o una inadecuada distribución se van a reflejar en los estados financieros. Y esto traerá como consecuencia una subvaloración o sobrevaloración de los inventarios. Y esto resulta importante, ¿por qué? Porque los precios no los podemos controlar. Los precios ya están dados por lo general por un mercado, pero sí podemos controlar nuestros costos y podemos controlar nuestro margen y podemos controlar cuánto nos queremos ganar. Por último, les dejamos con una frase sabia: quien no conoce sus costos, no conoce su empresa. Muchas gracias.